Estimados oyentes de Ecuador Radio, queremos abordar un tema fundamental en el desarrollo de un país, como es el desarrollo del sector de la construcción. Queremos dar la bienvenida al presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, cuando, por un lado, en los últimos 2 años ha habido un decrecimiento en el sector, por políticas, por desincentivos, incluso por aquellas amenazas de la ley de herencias, ley de plusvalía, que no generaron confianza en el sector inmobiliario, y ahí están los resultados. El propio Banco Central del Ecuador da cuenta de la caída de este sector durante los últimos tiempos. Hoy se abre una gran expectativa con el presidente electo, que en campaña se habló de aproximadamente 350.000 unidades habitacionales en los 4 años, cuando se estima que en el gobierno saliente en los 10 años no se llegó a los 100.000 viviendas. Un gran desafío, ¿cómo pudiera reactivar al sector? Temas que queremos despejar con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo Luis Álvarez, muy buen día. Cómo no, Miguel, un saludo a la amable audiencia, porque es sabido que el sector de la construcción es aquel que más motiva distintas actividades conexas, sector comercial, importación de materiales para la construcción, pero también mano de obra, y desde la mano de obra que tiene cierta experiencia hasta la menos calificada. Por eso la construcción, que ha pasado un momento difícil estos años, podría haber una pequeña luz de motivación, de reactivación. ¿En qué condiciones económicas? ¿Bajo qué criterios? Por ejemplo, esto que se ha dicho del banco del IES se podría mover. ¿Y será viable un emprendimiento, tal vez público, privado o articulado de ambas partes, para generar un proceso constructivo, sobre todo para atender a algo que siempre es un lastre, algo que se viene quedando, el déficit de viviendas en el Ecuador? De todo eso vamos a hablar con Silverio Durán, al frente de la Cámara de la Construcción aquí en la ciudad de Quito, a quien agradecemos por su presencia, y le preguntamos cómo mira el sector constructivo lo que podría ser un nuevo momento. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días con todos. La verdad es que todas estas propuestas para nosotros son un aliciente, son el motivar una expectativa que tenemos y ya por muchos años, porque nuestro sector, bien lo acotaron ustedes, está todavía deprimido. Desde el 2014, a finales del 2014, el sector sufrió su mayor decaimiento dentro de su desarrollo. Fue muy notorio, se sintió rápido cuando vino ese año difícil. Claro, fuimos envueltos dentro de la misma crisis. Claro. Esto lo pudimos palpar no solamente ya dentro de nuestro sector, sino toda la ciudadanía miró cómo ya no era posible, sobre todo en el ámbito inmobiliario, ya no era posible el adquirir una vivienda, una oficina, o al menos seguir al ritmo que estábamos en un momento determinado, donde sí hay que decir que hubo cierta dinámica, por eso el auge constructivo en algunas ciudades, eso sí se notó, y como usted bien anota, no es un tema del sector de la construcción solamente, sino de un sector amplio de la sociedad, aquel que quiere comprar una vivienda, aquel que la quiere remodelar, el que tiene un terreno y dice voy a invertir o voy a asociarme con un constructor. Es decir, esto abarca bastante más que solamente los constructores, los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Claro, bien, también usted lo anotaba, y es así, nuestro sector es un dinamizador de la economía, y eso no es solamente aquí en el país, esto es a nivel mundial. La construcción es el sector que más dinamiza las economías de los países, y lógicamente cuando el sector está mal, están mal el resto de los sectores, el financiero, el comercial, la misma mano de obra, el transporte, el empleo de los mismos profesionales dedicados a la construcción. Claro. Eso es la afectación que ha tenido. Lógicamente que se ha visto agravado, inclusive a partir del 2015 también, solo con el anuncio de la creación de la ley
en ese entonces de herencias y plusvalía, que a la final resultó solo en plusvalía, que nosotros la hemos demostrado al gobierno, lo hemos demostrado con suficiencia, la afectación que hemos tenido solo por el hecho de haberla a la final expedido la ley comunitaria. Con usted hemos hecho algunas evaluaciones aquí en paneles sobre el tema concreto de la ley de plusvalía, hemos hablado ya de la crisis, pero ¿qué dice la gente frente a estas realidades? ¿Y cómo se puede ver en un momento determinado una reactivación? A veces lo que se destruye en un día tarda en reconstruirse meses y años. Creo que los ejemplos de la naturaleza, cercanos y tristes, de lo que ocurrió en Manabí con un terremoto, vamos viendo cómo esto tarda tiempo. Quizás el ejemplo sea trasladable también al sector constructivo. No es que mañana con una varita mágica se la toca y eso se reactiva, ¿no? Lógicamente que esto a la final involucra también el factor principal, que es la liquidez, la economía. Claro. Eso es un factor preponderante. Con dinero, lógicamente, se puede hacer muchas cosas. Lógicamente que la planificación va acompañada a lo que disponemos. A lo que disponemos en cuestión de presupuesto, digamos, para hacerlo. Nosotros sí estamos viendo el tema de la propuesta del presidente electo, el licenciado Lenín Moreno. Él, dentro de nuestras instalaciones, nos solicitó que seamos parte de ese proyecto para, con nuestro aporte técnico, seamos quienes vayamos canalizando en lo que se pueda para poder llegar a la ejecución de las 325,000 unidades de vivienda. Ese es un factor, Miguel, ya vamos a profundizar. Hemos tocado con Silverio Durán el asunto del impacto de la crisis, de la contracción, luego el anuncio mismo de la plusvalía y la de herencias que frenaron de algún modo al sector de la construcción, y por otro lado saber que es uno de los sectores más dinámicos. Pero hay esta idea de reactivar la construcción para cubrir el déficit de vivienda, no cubrirlo íntegramente, pero para aliviar el problema que un déficit de vivienda lleva consigo, y el asunto este que hemos conocido estos días, créditos del IES, congelando tasas, en fin, que podría ser un motor. Tal vez podemos seguir profundizando con esos temas. Precisamente, arquitecto Silverio Durán, ¿cuál es la expectativa? Si hay estas líneas de crédito, si el BIES cuenta con recursos, ¿cómo lograr que esos créditos que están allí y con la propuesta que tiene el gobierno entrante se pudiera armonizar con el sector de la construcción? Sí, lo importante y lo que debemos tomar en cuenta, y deberíamos todos mismos apoyar para que el común de los ciudadanos mantenga su puesto de trabajo estable, su empleo estable. Eso le permite al ciudadano poder endeudarse, porque si usted no tiene un trabajo estable, no pueden adquirir un crédito hipotecario, en este caso. El horizonte de endeudamiento es bastante más que el crédito de consumo. Es una cosa donde requiere usted durante un tiempo más largo tener ingresos fijos que le permitan cubrir esa deuda. Claro. De modo responsable, ¿no? Sí, empezando por ahí. De ahí la propuesta lógica que la hace el BIES en los últimos días nos parece bastante interesante, porque eso permite también, de cierta forma, seguir dando liquidez a nuestro sector. Ya, y a los constructores como tales, más allá del usuario, que es quien va a ser el cliente de ustedes, ¿les parece adecuado esto de la propuesta del BIES? Sí, porque eso le digo, eso permitiría ya tener por lo menos un cliente hasta cierto punto cautivo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ya estos clientes o los, digamos, usuarios o aportantes que tienen ya la posibilidad de adquirir un crédito, sean los que se les traslade al sector inmobiliario, digamos, al sector de la construcción, con esas características de decir, ya ellos ya son sus potenciales clientes, ya tienen ustedes esos potenciales clientes. Entonces el constructor, teniendo ya la demanda, porque ese es un punto importante, teniendo la demanda,
ya puede presentar o puede ya ejecutar sus proyectos, porque eso es lo que ha estado también disminuyendo la oferta, porque si no tiene demanda, ¿para qué usted construye? Claro. y no puede salir? Tal es así que solo en el distrito metropolitano de Quito tenemos alrededor de 20.000 unidades de vivienda que no han que no se colocan, que no salen. Colocarse. Y también seguramente quiebras en algunos sectores empresariales de la construcción, que han visto que ese freno no les da el flujo. O por lo menos, sí, Gonzalo, asfixiados con su situación económica, ¿no? Claro, es que todos los temas que hemos estado analizando, la ley de plusvalía, la crisis, etcétera, eso ha estado alejando inclusive al sector que nos da la liquidez, que es el sector de los inversionistas. El inversionista hoy por hoy, con la aplicación, ya lo hemos demostrado, con la aplicación de la ley de plusvalía, no puede obtener más allá de un exagerado, un 5% de utilidad al año. Entonces eso ya no le claro, es atractivo al inversionista, y el inversionista prefiere buscar otros sitios donde colocar su dinero para tener mayor rentabilidad. Antes de seguir con este desarrollo de lo que ha planteado Miguel, que me parece importante, además noticioso, como todo, ¿pedirían ustedes alguna revisión de las normas en materia de plusvalía, que la nueva asamblea, con el nuevo presidente, modifiquen esas normas que han generado este escenario? ¿Es viable? Hemos estado y seguimos en reuniones con asesores de la presidencia, con también asesores del SRI, con parte del equipo del Ministerio de la Vivienda, buscando alternativas, buscando soluciones para que el momento que se aplique esta ley no tenga el impacto que hasta el momento nos da. Porque inclusive ustedes verán que los mismos municipios no saben cómo aplicar. No hay un reglamento de la ley todavía, y eso es lo que nosotros, si es que no quieren modificarla, no quieren derogarla, pues por lo menos hagamos un reglamento que permita una correcta aplicación y que no siga afectando, porque ha estado afectando también no solamente al terreno, porque se supone que es una ley que va a evitar la especulación del terreno. De cualquier manera, el reglamento no podrá ir más allá de la ley. Y si hay una ley, como decía Gonzalo, que constituye quizás una amenaza, una desconfianza para el sector, ¿cómo se puede hacer? Justamente, o sea, viendo los mecanismos, en eso estamos nosotros, porque nosotros damos el aporte técnico, no damos el aporte político. El aporte político lo han dado, pero eso es lo que ha estado afectando. Entonces, si nosotros damos el aporte técnico, somos realmente los idóneos, los encargados de hacer este aporte para que se pueda de una mejor manera canalizar para el desarrollo de esta ley. Sí se puede hacer con algunas consideraciones, por ejemplo, que no sea afectada como muchos municipios lo están tomando, que también esté afectada la vivienda, digamos, voy a hablar en términos para que la ciudadanía un poco nos entienda. La ley de plusvalía, en principio, y los municipios lo están tomando así, que no es solamente por la especulación del terreno, sino del bien que se construye. Entonces, ¿qué implica eso? Una mayor afectación. Nosotros procuramos, y así lo están entendiendo del gobierno, que solo sea la afectación al terreno, no a la vivienda o a lo que se construya en ese terreno. Hay muchas leyes que ya existen y por ellas pueden el gobierno o los gobiernos seccionales pueden cobrar ya impuestos, o sea, por mejoras. Ya hay una ley que puede o que de hecho lo está haciendo, lo cobra, pero ya la ley de plusvalía no debería irse también
a incluir en esas cargas sobre cargas. En esas cargas. Claro. O sea, ellos tienen... Claro, están por lo que conscientes. usted señala, el terreno no puede tener 5 o 10 años que no impactaría en la aplicación de la ley, no así alguien que entre en el negocio, construye departamentos o viviendas unifamiliares y quiere vender al siguiente año y lo castigan de esa manera a la segunda vuelta, a la segunda venta, perdón. Así es, eso es justamente lo que está afectando, pero vamos en buen camino, vamos en buen rumbo con la gente del gobierno para lograr que esa reglamentación que se deba hacer sobre la ley sea la que favorezca tanto al constructor, al inversionista y al más importante, que es el ciudadano ecuatoriano, el que va a adquirir el bien. El otro tema fundamental, Miguel, es saber con exactitud cuál es el déficit de vivienda y cómo ofertas que en un momento determinado aparecen en la campaña, o yo digo en las campañas, porque podemos recordar históricamente aquel pan, techo y empleo, el techo del presidente Febres Cordero, Bucaram también con su plan de vivienda popular, en fin, han sido ofertas políticas, pero ¿se cumplen y en qué medida? Y cómo en un momento determinado, donde existía, por ejemplo, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda con mucha actividad, el mismo Seguro Social emprendía en proyectos propios, o las mutualistas, en fin, había una dinámica distinta a la de hoy. ¿Cómo se puede atenuar ese déficit? Si alcanza, bueno, con la oferta desde luego que no alcanza, debe haber una acción inmediata. ¿Tenemos estimados del déficit de vivienda? ¿Cuáles son los sectores donde más se requiere? En fin, todo esto está hecho ese mapeo, presidente. Hay algunas cifras, unos hablan de 700, 800, pero en resumen hay un déficit bastante considerable que no se ha podido solucionar, ¿no es cierto? Ahora con la oferta del presidente electo, veamos si ese déficit por lo menos se reduce, ¿no es cierto? Claro, ahí porque la demanda siempre es creciente. La demanda es creciente porque hay alrededor de 80,000 hogares nuevos que se incorporan anualmente y eso va incrementando la demanda. Entonces el asunto se vuelve un poco, no preocupante, pero sí de tomar en cuenta cuando se ofrece vivienda gratuita. ¿Eso qué significa? Que el gobierno debe buscar el financiamiento para alguien eso. Tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar porque... ¿Y si ustedes hacen y les pagan en papeles? Nosotros a la mano de obra, por decirle, si eso fuera, decir a la mano de obra no le voy a decir toma un papel y lo cobras, lo negocias, ¿no es cierto? Eso no podría ser. Las alianzas público-privadas son otro mecanismo que sí se puede dar, digamos, hacer. Ya de hecho ya se empezó. Lógicamente lo que se debe buscar es realmente los sitios, los convenios correctos para que todos salgamos ganando en el sentido de que el ciudadano tenga su vivienda, el constructor tenga también su utilidad al invertir y lógicamente el gobierno pueda cumplir con sus políticas, ¿no es cierto? ¿Es viable la ejecución de estos 325,000 viviendas? Siempre cuando haya la liquidez, lógicamente, porque el resto se lo puede hacer. Se tendrá que ver, lógicamente, los terrenos adecuados, los sitios adecuados a lo largo del país, que creo que sí lo hay con suficiencia. Con una planificación también adecuada para el equilibrio demográfico. Si no se puede hacer, de hecho, a veces se hacen urbanizaciones sin suficientes vías de acceso. Todo eso es un tema macro, ¿no? Completamente, porque la infraestructura, ustedes saben, es importantísima. Claro. La infraestructura básica, la infraestructura vial, todo ello conlleva, porque no es solamente vivienda. Claro, alcantarillado, urbanización. Y equipamiento urbano también, porque si usted crea digamos, a la final una ciudad de 10,000, 15,000 unidades de vivienda o de habitantes o de futuros usuarios, digamos, tiene la necesidad de escuelas, colegios, salud, seguridad, transporte, etcétera. Viene un macro, ¿no es cierto? Entonces, todo eso implica
una inversión bastante fuerte, pero para eso podemos hacerlo. Parte de ello se podría hacer con las alianzas público-privadas, porque hay recursos en el exterior que quieren invertir en nuestro país. Hemos profundizado ahora con Silverio Durán sobre el tema vivienda, sobre esta idea del BIE, sobre las ofertas electorales, también el otro aspecto de la construcción, que no es necesariamente el de viviendas, pero que es básico y que tiene que ver con la obra pública, que durante los primeros años, 8 años de esta década fue muy activa y que tuvo evidentemente un freno. Los gastos de inversión en obra pública sí se han detenido a pesar de que no se han paralizado. ¿Cómo mira esto? ¿Se podrá tener en un horizonte mediano al menos un nuevo mapa en esta materia? Porque eso también, desde luego, dinamiza la economía, ¿no? Es otro factor clave, ¿no? En la infraestructura vial se ha avanzado muchísimo, ¿no es cierto? En carreteras que han sido remodeladas, ampliadas. Claro. Lógicamente no se ha hecho nada nuevo, digamos. Trazados nuevos casi no hay, pero sí se ha mejorado. Se ha mejorado. Lógicamente que hay que dar un impulso también en la infraestructura vial secundaria, que son básicamente los sitios donde necesita la gente sacar sus productos. Para movilizar la producción, claro. Justamente eso, para poder dinamizar también desde nuestro sector agrícola, que es uno de los más importantes. Le oía a Rodrigo antes que estuvo aquí, preocupado también. Pero es la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad. Tenemos un nuevo gobierno, tenemos la oportunidad de hacer estos cambios, de darle mayor impulso al sector rural también, porque eso es importantísimo y lógicamente para ello la inversión en la red vial secundaria es también o se vuelve importantísima en este tema. Bueno, hay muchos temas para seguir dialogando, ojalá en nuevas ocasiones, en nuevos paneles también que podamos organizar. Una cosita, si ustedes me permiten, porque también aquí viene involucrado el tema de la ciudad en sí, ¿no es cierto? La revisión esta de las viviendas que tienen un riesgo. Claro. Para ello nosotros estamos haciendo, esto es un pequeño comercial, pero es un comercial técnico, digamos, porque es de interés para todos la ciudadanía. Seguridad nuestra es importantísima, ¿no? En particular para nuestros técnicos. El 17 y 18 de este mes de mayo vamos a hacer el congreso que anualmente lo hacemos como Cámara de la Industria de la Construcción, que este año está enfocado justamente en hacer como tema principal el reforzamiento de las construcciones existentes, que es tan importante y que algún momento ustedes tendrán la amabilidad de invitarnos para poder tratar este tema que es de mucho interés y de preocupación, sobre todo para nuestra querida capital. Claro, más aún cuando, Gonzalo, se habla de un 60% de construcciones informales, ¿no? Con mucho gusto, y bueno, hemos hecho paneles, usted mismo ha participado en algunos de ellos, porque el tema de seguridad es clave, el tema de la precaución y por supuesto de las buenas prácticas de construcción es vital en todo en el amplio sentido de la palabra. Así es. Porque garantiza la vida. Bien, muchas gracias al arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Encantada. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Muchas Encantada. Buen día.